Así fue la vida de Paola Durante en la cárcel por el asesinato de Paco Stanley. No podía llorar. Como recordarán, hemos estado analizando puntos muy importantes acerca de el caso de Paco Stanley y específicamente sobre la historia de Paola Durante. E incluso en un video anterior analizamos la primera parte que corresponde al material de la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos. Y también analizamos en la plataforma de YouNow la serie, cada uno de los capítulos. Así que aquí en este video vamos a hacer algunos comentarios únicamente basándonos en lo que se puede mencionar en esta plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos cómo después de 25 años platican un poco de la historia de Paola Durante al ingresar a la cárcel. Recordando que Paola Durante ingresó a la cárcel en 1999, acusada por supuestamente estar relacionada con el asesino de Paco Stanley. Y aquí uno de los puntos importantes es que una vez en prisión conoció a Sara Aldrete, quien se había ganado el apodo de la narcosatánica. Aquí un punto importante es que podría surgir la pregunta de, bueno, ¿y cómo es que se llegó a relacionar específicamente a Paola Durante con las personas que estarían involucradas en haberle quitado la vida a Paco Stanley? Y la respuesta es muy sencilla, porque la Procuraduría recibió una llamada anónima desde la cárcel. Y después, tal como lo revisamos en algunos documentos, la Procuraduría envía elementos a la cárcel. Sin embargo, como tal, hay algunas inconsistencias en los datos que proporcionan. Y eso sin contar que no estaba clara la información acerca de qué agentes eran los que habían ido a conseguir esa supuesta información. Sí, así nada más es como queda involucrada Paola Durante. E incluso lo más interesante es que en la serie de Amazon Prime le dan un toque para hacer parecer que Paola Durante era la jefa de edecanes, cosa que ella niega en otras entrevistas. Así que supongo que si cuando fue señalada a partir de una llamada anónima desde un penal, simplemente hubieran involucrado a otra edecán, es muy probable que esa otra edecán hubiera salido en la serie de Amazon Prime representada como la jefa de edecanes. Bueno, claro, si es que esa otra persona que hubiera sido vinculada en ese momento hubiera tenido un proceso similar al de Paola Durante. Es decir, sí, porque si simplemente hubiera sido una persona que no tuviera quien la respaldara fuera, la situación hubiera estado muy complicada y seguramente ahí se hubiera quedado. Y hasta este momento, la versión oficial sería que ella había organizado todo, o por lo menos había sido una parte importante. También otro tema importante a considerar en esto es que a diferencia de los testimonios que han dado Mario Besares y su esposa, en donde en cada entrevista se contradicen en puntos muy importantes, y no son contradicciones pequeñas, son contradicciones que dejarán muy en claro que hay un grado muy alto de complicidad de ellos como pareja. Ahora, si me preguntas a mí, pero en este caso, ¿quiere decir que Mario Besares fue el que organizó todo? No, la verdad es que es un personaje de poco valor si lo consideramos como lo que se requiere para organizar todo. Pero, sin lugar a dudas, sí había muchas cuestiones que en su momento quiso disfrazar, mucha información que conocía y que la ocultó junto con su esposa. Y eso sin contar, pues sin duda el coraje que desde hace 25 o 30 años le tenía a Paco Stanley. Sí, porque créanme que si Mario Besares hubiera tenido la capacidad de tener su propio programa, ni de broma hubiera estado como el patiño de Paco Stanley. O sea, eso es algo ridículo. Sin embargo, no le quedaba de otra. Y por otra parte, también tenemos en el caso de la esposa de Mario Besares, que si no fuera porque se podían dar una vida de ricos sin serlo, ya que recordemos que la gente que está involucrada en negocios no muy lícitos, tiene la posibilidad de disfrutar de muchas cosas que, aunque no le pertenecen, pero las puede ocupar. ¿Por qué? Porque es prestanombres, porque simplemente se lo facilitaron a manera de favor y de paso a las personas cercanas también compartirles un poquito. Pero regresando al tema de Paola Durante, recordemos que al momento de llegar a un hotel en la Ciudad de México donde es arraigada, después de ser detenida, incluso hasta describe que la policía que la estaba cuidando, de que no se escapara, se dormía encima de ella. Otro punto importante que ocurre es que al momento en el que se encuentra en ese motel, recibe un mensaje por parte de su mamá, donde le hace saber sobre el traslado de Mario Besares a la cárcel, acusado por haberle quitado la vida a Paco Stanley. Y en ese momento es precisamente donde ella dice, bueno, si él fue trasladado por eso, pues me tienen que soltar, ¿no? Sin embargo, pues la cosa no es tan sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí en esta nota nos mencionan que la modelo pensó que la iban a matar en el centro penitenciario, porque todas sabían sobre las acusaciones de ser la autora intelectual del crimen
en contra del presentador de televisión. Cuando ya quedamos que en otros momentos se presenta al cholo como la persona que tendría la función en ese momento y acorde a esa hipótesis de ser el autor intelectual del crimen. Y aquí entonces escuchamos un poquito de lo que comenta Paula Durante sobre su estadía en la cárcel. Conocí a una señora gorda que tenía la foto de Paco Stanley en su celda. Con cara de loca me dijo que le iba a hacer justicia y me llamaba demonio. Un día me agarró y las demás me ayudaron. Las guardias no hacían nada, dijo en la misma entrevista. No, pues sí se complicó la situación entonces. Así que imaginemos ese escenario, tal como lo describe ella, en donde se encuentra una señora gorda en la cárcel con un retrato de Paco Stanley en su celda. Y esa señora etiqueta a Paula Durante como un demonio, porque sí creía en la teoría de que ella había estado involucrada en quitarle la vida a Paco Stanley. Y entonces procede a agarrarla y a tratar de hacer justicia por mano propia. También se alusiona que las guardias no hicieron nada. Pero se imaginan, si en este caso las guardias también eran fanáticas de Paco Stanley, que como hemos mencionado ya en ocasiones anteriores, que muchas de las cosas que él hacía, según conveniencia la gente diría que están mal y que cómo podría decir esa clase de cosas y cómo se podría expresar así. Pero según conveniencia esa gente doble moral se las aplaudiría. Entonces también tenemos que Paula Durante no tiene ningún privilegio acorde a lo que ella menciona y que dormía en una colchoneta en el piso de su celda porque no había camas suficientes y que por si esto fuera poco, la relación con otras mujeres siempre fue difícil y comenta algo así. Convivir entre mujeres era caótico, llegaba una con una mala noticia y se ponían violentas. Era muy difícil, había 2 regaderas con agua helada para todas, solo a las 6 de la mañana salía agua caliente. Había una cocina, pero no teníamos refri, la comida la dejábamos afuera. También otro punto al que hace referencia es que, según lo que platica Paula Durante, los momentos más complicados pasaban en la madrugada, cuando había cateos y despertaban. Si yo escucho un grito o un portazo, hasta la fecha, me espanto y siento que vienen por mí. No, pues como no, es que pues, si escuchas un grito o un portazo, pues como no va a pensar que van por ella, ¿verdad? La modelo especificó que no tenía intimidad de ningún tipo, y tampoco podía desahogarse porque era sinónimo de debilidad. En el reclusorio no podía gritar, me llamaban débil si lloraba, no podía hacerlo, ni encerrarte en el cuarto porque era de todas. No teníamos intimidad, nunca, de ningún tipo, detalló en el mismo programa. Y luego aquí viene el punto interesante cuando conoce a la narcosatánica, de nombre Sara Aldrete. La animadora conoció a Sara Aldrete, apodada la narcosatánica. Ella le ofreció cuidarla ante las amenazas y la violencia ejercida en su contra por otras reclusas. Me dijo, yo soy la mera mera aquí y nadie te va a hacer nada. Me llevó dormitorio por dormitorio y me presentó como su ahijada. Dijo que me iba a proteger y entonces nadie podía hacerme nada, reveló. Y para las personas que analizaron junto conmigo la serie, recordarán que en su momento, incluso cuando aparece en la cárcel, la figura de la narcosatánica, el Gran Máster pues, no había escuchado hablar de ella, o quizás sí, pero no se acordaba. Así que, si tampoco se acuerdan o saben quién es, pues Sara Aldrete es una figura interesante en la historia del crimen mexicano, la cual es originaria de Matamoros, Tamaulipas, fue parte del grupo de narcotraficantes conocido como los narcosatánicos, y este grupo llevó a cabo múltiples homicidios y rituales en la ciudad de Matamoros. Por si se preguntan cuántos años le echaron a Sara Aldrete, bueno, pues únicamente le echaron 62 años de prisión por delitos como inhumación, exhumación y profanación de cadáveres, nada más, así como por el homicidio de al menos 13 personas. Pero para la historia de la narcosatánica, esto no fue tan grave. ¿Por qué? Porque después le redujeron la condena. Sí, después la redujeron únicamente a 50 años. Regresando al tema de Paula Durante, bueno, pues aquí tenemos que la narcosatánica la presenta celda por celda como su ahijada. Ahora, regresando un poquito a la historia de la serie, recordemos que Paula Durante es de las personas que obviamente están en contra de la serie y principalmente pues porque no le pagaron nada. Y también haciendo alusión a que está basada en mentiras. Aunque recordemos, en cada uno de los capítulos se deja en claro que la historia sí está basada en hechos reales. Basada, pero no quiere decir necesariamente que por estar basada en hechos reales esté apegada a la realidad, ¿ok? Son cosas completamente diferentes. Pero pues también destacó que le gustó la actuación de Belinda, aunque también hay un tema muy interesante y muy gracioso, porque incluso te lleva a cuestionarte si Paula Durante, al menos el personaje que representan en la serie, tenía alguna especie de retraso o algo por el estilo. Y uno de los puntos importantes es que en el tráiler precisamente hay una escena en donde parecería
Mario Besares. Sin embargo, esa escena ya no forma parte del capítulo. También, ahora que nos involucramos en el tema de la serie de Amazon Prime, otra de las cosas que se mencionan una y otra ocasión es que están en contra de situaciones que alimenten rumores y teorías injustificadas. Sin embargo, claro, hay que recordar que el hacer una serie, hacer una película, en donde se deje en claro desde el inicio que sí está basado en hechos reales, pero que algunas situaciones se pudieran haber cambiado, se pudieran haber exagerado, es precisamente para eso. Y entonces en una entrevista hacen referencia a este punto, que como comentaba, únicamente salió en el tráiler. No forma parte del capítulo o alguna situación con Mario Besares y dice que no, nunca hubo algo entre Mario y ella, que la verdad él fue como un papá para ella. Y en una de sus declaraciones dijo algo así. Yo no entiendo. Hace 24 años fabricaron una historia. Después de 24 años quieren fabricar otra. No les bastó con el daño que nos hicieron, todo lo que sufrimos, todo lo que pasó mi mamá, mi hija. Me están desprestigiando. Esto no se puede quedar así, dijo. Y aquí volvemos a lo mismo. La cuestión principal, sin duda, sería algo económico, porque está más que claro que la idea de la serie de Amazon Prime no era apegarse a la realidad, sino modificar algunos puntos, generar algunas líneas que en el documental anterior no se. Y pues eso no se podría comparar la historia, las hipótesis, las líneas de investigación que hace 24 años la llevaron a la cárcel. Así que, aparte de esa cuestión económica que para mi punto de vista es la principal, pues también tenemos el hecho de que Paola Durante asocia estas líneas, estas hipótesis, esos desarrollos de historia con lo que le llevó a la cárcel hace 24 años, pero son cosas completamente diferentes porque una es completamente elaborada por la autoridad y la otra desde un punto de vista de serie, basada en hechos reales, en donde se pudieron haber cambiado algunos nombres. Durante precisó que tratará de obtener una reparación del daño, de ser posible, ya que están lucrando con una parte importante de su vida. Por supuesto, ese es el punto importante, una reparación del daño porque están lucrando con una parte, sin duda, como les comentaba. Así que aquí tenemos una posible solución, que sería algo como decir, bueno, pues las penas con pan son menos. Obviamente ya estoy hablando con los abogados porque creo que sí se puede proceder. Todo lo que están metiendo no consta en el expediente, lo están haciendo para vender, es una historia súper prefabricada. Pero bueno, si ellos quieren ganar, que nos den una tajada también, ¿no? Es mi historia, están tachando mi imagen como mujer, no entiendo por qué hacer tanto daño, por vender perjudicar la vida de otras personas. Ojalá la gente fuera más empática. Al menos lo dijo claro, ¿no? Si ellos, sin embargo, hay algunos puntos interesantes, quizás ella sus abogados. Quizás se refiere a que simplemente está buscando un abogado o que ya desde este momento le vieran la cara, porque hay puntos importantes, como por ejemplo esto que menciona. Obviamente ya estoy hablando con los abogados porque creo que sí se puede proceder. Todo lo que están metiendo no consta en el expediente, lo están haciendo para vender, es una historia súper prefabricada, pero bueno. No, pues es que yo creo que ella no. Ya claro, no es que tenga algo en contra de esos personajes, pero en muchas ocasiones dicen, sí, es que ya lo estoy checando con mis abogados, es que ya lo estamos viendo, es que ya me dijeron que sí. Y por el tipo de palabras que utilizan, te das cuenta que no tienen ni la menor idea, ya que menciona, por ejemplo, todo lo que están metiendo no consta en el expediente, lo están haciendo para vender, es una historia prefabricada. Así que imaginemos este escenario, ¿no? Llegan con uno de esos abogados que le dijeron, sí, claro, se puede hacer esto. Y ella tiene hasta este momento de la entrevista esa idea de que sí se puede proceder porque va a estar frente a un juez y le va a decir todo lo que está haciendo para vender. Es una historia súper prefabricada. Y ya me imagino al juez, ¿no? Diciéndole qué tiene que decir en su defensa. Señor representante legal de Amazon Prime. Pues que Paula Durante a lo que dice de que todo está inventado y lo que metimos no consta en el expediente y que lo estamos haciendo para vender la serie, que es una historia súper prefabricada, pues sí, tal como lo dice. Ajá, y luego, pues esa es la idea de nuestra serie, tal como lo mencionamos en cada uno de los capítulos. Y es verdad que lo están haciendo para vender, pues sí, y que es una historia
súper prefabricada? Pues sí. Ah, bueno. ¿Y algo de todo eso es delito? Pues no. A grandes rasgos, podríamos comentar que Paula Durante pues, no ha escuchado hablar de términos como una licencia artística y que hasta en este caso pues ni siquiera haría falta porque tomando como base sus palabras y lo que ella menciona al momento de quejarse, pues créanme que el hecho de hacer una serie para vender y que sea una historia prefabricada o super mega ultra prefabricada tampoco es delito. Será como, claro que estamos vendiendo una historia y sí es super mega ultra prefabricada y hasta postfabricada si quieres. Pues la verdad es que todo esto, sin duda, le dio mucho beneficio a Paula Durante, porque si no, ni siquiera se hubieran generado esas entrevistas recientes, y ella ni siquiera hubiera sido vuelta a recordar. Así que, como tal, pues solamente podría decir es que me representaron en la serie como si tuviera. Creo que esa parte sería la única que podría decir que no está de acuerdo porque la representaron como si tuviera algún retraso. Pero bueno, dejo en claro que la interpretación de Belinda sí le agradó y que reconoce que ella simplemente desempeñó su papel como actriz. Eso sí, a mí me encanta Belinda, soy su fan. ¿Ella qué culpa tiene? No, ella está actuando. En varias ocasiones como que sí dije, ay, si soy yo, digo, le faltó un poquito a la caracterización. Al principio la pusieron en una foto como fea y no soy fea. Oigan, concluyó. Ahora, otro punto que se pone interesante es cuando Paula Durante trata el tema de Paco Stanley, desde el punto de vista de cómo fue trabajar con él. Paola Durante habla de Paco Stanley. Para mí era un viejo libidinoso. La ex edecán que convivió con Paco Stanley meses antes de su asesinato revela la verdadera naturaleza de su relación. Paco Stanley besó a Paola Durante. Paola Durante vivió mucho tiempo con el estigma de haber estado en la cárcel injustamente, pero otro infundio que lo ha perseguido es que tuvo una relación romántica con Paco Stanley. En una entrevista con el programa El Minuto que cambió mi destino, Paola cuenta que Paco Stanley la acosó durante 3 días consecutivos para que saliera con él a tomar un té. A la tercera negativa, el conductor la buscó en el estudio donde grababan el programa, la tomó por el cuello y le dijo que sí o sí tenía que tomar un té con él. Entonces, considerando algunos de ellos, así que, tal como lo hemos comentado, aunque no lo podemos corroborar, pero por lo visto todo parecería indicar que este personaje de televisión era tremendo, ¿saben? No solamente frente a las cámaras, sino mucho más. Pero como tenía la característica a la que coloquialmente aquí en el canal del Gran Master nombramos como el saberle hablar a las viejas, nos referimos a ese segmento específico de la población que se cree esta clase de cosas, no a todas en general, ¿verdad? Obviamente lo ignoré y al otro día me tocaba dar los mensajitos en el programa, donde él os daba doble beso, y ese día se quitó, me dejó de hablar, y en una gira me dice, ¿por qué te gustan chavos? Atrás de él estaba su sobrino y yo andaba con su sobrino. Paco me dijo, los grandes somos mejores, y me dio un beso. O sea que ella andaba con el sobrino de Paco Stanley. En fin, por si esto fuera poco, recordemos ese momento en el que Paola Durán refiere a Jorge Gil, ya que si por una parte comentaba que Mario Besares había sido como un papá para ella, por parte de Jorge Gil, o haciendo referencia a Jorge Gil, la historia cambia drásticamente. Paola Durante habla del caso Stanley, y desenmascara a Jorge Gil tras ver la serie, ¿Quién lo mató? Esto no es ficción, sembraron una historia y estuve presa 1 año 9 meses, y después de eso viví otra cárcel, tengo mucho que contar, esto apenas empieza, ha dicho la modelo que rompió el silencio en su canal de YouTube. A decir de Paola, la serie abre más dudas que dar respuestas. Paola Durante se sorprendió por la imagen que la serie presenta de Jorge Gil, colaborador de Stanley que era objeto de burlas, y cuyo deseo de tener un programa de televisión fue coartado previo al asesinato de Paco. Eso de que ponen a Jorge todo tetito, tengo mis dudas, dijo Paola, quien decidió desenmascarar a Gil, al recordar que cuando ella y Mario Besares estaban detenidos por su presunta participación en el crimen, Jorge Gil se acercó a Mario Besares para decirle, no te las vas a acabar, te voy a hundir, de aquí no vas a salir. Él estuvo muy altanero, muy grosero, dijo Paola sobre Jorge Gil, quien también despierta empatía en ella. Ahora que vi la serie fue como de wow. Qué fuerte como en esos tiempos lo trataron, le dieron un balazo. Luego se veía que se deschavetó la cabeza. Sentía empatía por él, y les voy a confesar algo. Me regresé a mi cuarto y lloré, sentí feo por él y por todos. También recordemos que Jorge Gil es la persona que se queda esperando en la camioneta a Mario Besares, y que por si fuera poco, le tocan
unos cuantos balazos. A pesar de que ya lo comenté, que sin duda Paco Stanley estaba metido en temas muy importantes y que realmente Mario Besares sería un personaje insignificante para que esas organizaciones decidieran quitarle la vida o no, estoy seguro de que si alguna de estas otras personas hubieran estado en ese momento en la camioneta y que dijeran, bueno, es que hay cosas que se me hacen muy sospechosas, que casualmente Mario Besares se queda más tiempo de lo habitual en el baño, incluso tenemos el tema de las muletas y que casualmente se salva. Estoy seguro que Paola Durante también hubiera dicho lo mismo. Muy probablemente al también ser balaceada hubiera sospechado de Mario Besares. Y si eso le sumamos que, por ejemplo, Mario Besares se encontraba detenido por las autoridades, es muy probable que una persona así dijera, pues sin duda, si lo tienen aquí detenido y casualmente se salvó, es por algo. Ahora, es entendible en caso de que Jorge Gil realmente le haya comentado eso o le haya dicho eso a Mario Besares. Sería muy entendible, ¿saben? Porque como lo hemos mencionado aquí una y otra ocasión, si hay personas que se han contradecido una y otra vez, sin duda ha sido Mario Besares y su esposa. Incluso es algo ridículo, ¿verdad? Que en las primeras entrevistas se aferrara a hacerle creer a la gente que Paco Stanley era muy buena persona y hablar como si entre ellos hubiera una relación casi de hermandad y que hasta después de 25 años pueda decir las cosas descaradamente al grado de afirmar que no tenía amistad con él, solamente una relación de trabajo. Sin embargo, ¿por qué lo tuvo que decir hasta después? Porque en ese momento la necesidad de aparentar algo que no era. Y sí, tenemos que en la serie se muestra que hasta incluso los escoltas de Paco Stanley molestaban a Jorge Gil. Incluso en la serie nos muestran que el careo que tienen previamente Mario Besares y Jorge Gil termina en golpes. Tenemos que Paola Durante supuestamente recuerda a Jorge Gil como una persona altanera y grosera. Sin embargo, ya cuando ve la serie, hay momentos en donde la llevan a sentir empatía por él, a tal grado que se regresa a su cuarto y llora, porque sintió feo por él y por todos. Porque ahora me doy cuenta que fue algo muy feo que vivimos en la cárcel, y nos hicieron daño a cada uno de esos personajes, y no se dieron cuenta que no éramos personajes, éramos seres humanos y jugaron con nuestra vida y nos hicieron mucho daño. Le hicieron daño a mucha gente. ¿Qué daño puede hacer la sociedad, el gobierno, señalar tan fácil? Sembrar una historia y decir me dolió mucho ver el daño que nos hacían y nos hicieron. Eso sí, Paola Durante recordó que en el libro que publicó Jorge Gil sobre el crimen, la señaló a ella. Obviamente él inventó lo mío, inventó lo de Jorge, el chofer, e inventó lo de Mario. No sé por qué Jorge Gil puso que estaba muy nerviosa. Durante aclaró que Jorge Gil la señaló en su libro, pero no en los juzgados. Lo de Jorge no está, lo del expediente, está en un libro. La reflexión de Paola Durante llegó. Durante 25 años han juzgado a Mario Besares, no lo han dejado ser feliz. Siempre preguntan, ¿fue Mario? Y de lo único que hemos hablado es de Jorge Gil, que nunca habíamos hablado de Jorge Gil. Yo estoy preocupada porque no entiendo nada. No hemos hablado de Mario. ¿No se ponen a pensar que realmente somos víctimas? Por cierto, el libro de Jorge Gil también tiene puntos muy interesantes, en los cuales en combinación con esas entrevistas que han surgido recientemente y otras que han resurgido, se pueden entender mucho mejor, ¿saben? Y también es algo que podríamos analizarlo aquí. Y otro punto muy importante que podríamos analizar en otro video, obviamente, después de entender algunos puntos del libro de Jorge Gil, es el tema de que la describe como muy nerviosa, pero que sí hay un punto importante, y es que en los juzgados decide Jorge Gil mantenerse en silencio. E incluso recientemente en una entrevista, quien fuera el abogado de Paola Durante, sí, el mismo que en este momento está tratando de sacar de la cárcel al Fofo Márquez, comenta algo como esto. Era una persona muy ingenua. Fue involucrada de una manera accidental. Tardó como unos 8 o 9 meses en darse cuenta de la situación. Vivió un shock. Era una niña de 21 años. No tenía obsesiones. Tenía una niña chiquita. Estamos hablando que ella fue involucrada de una manera perversa. Lloraba mucho. Se desesperaba mucho. Y sí, aquí es entendible, ¿verdad? Porque una cosa sería decirle a la gente, pues es que su gran ídolo, ese personaje que les decía esas cosas que les hacían sentir bonito, en su vida personal era toda una figura, todo un personaje. Pues como que no les iba a agradar mucho, ¿verdad? Pero
si les creaban una historia en la cual le pudieran presentar a la gente retrasadita que ese personaje tan bueno había sido privado de la vida debido a gente mala que había planeado cosas muy malas contra una persona tan buena. Bueno, pues ahí la situación ya se pone más interesante, ¿no? Y a final de cuentas es lo que más le gusta a la gente de ese segmento de la población. Recuerden que tal como lo dijo Emilio Escárraga Milmo, pues se reconocía que hacía televisión para jodidos. Sí, para la clásica ama de casa, ¿no? Que le ponían sus cachetadas en aquel entonces y quizás hasta la fecha. Y que tenían la esperanza de llegar a casa después de trabajar o bien después de atender a su marido y ver una telenovela o en las mañanas ver un programa que le hiciera reír, le hiciera sentir bonito, que lo que su marido no le decía, pues un Paco Stanley sí. O bien aquellos obreros, ¿no? Que estaban de malas desde que se levantaban por tener que ir a trabajar en algo que no les gustaba, en algo que iban a tener que hacer hasta que se retiraran, pero que el fin de semana iban a tener un partido bien bonito. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando